Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es una alegría para mí compartir con ustedes otro capítulo más de este programa taller llamado Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar. Como siempre, tratando de incentivar la tarea de catequistas, servidores, evangelizadores, misioneros, agentes de pastoral, bautizados en general. Estamos justamente en este programa que vamos a llamar El desapego que rompe cadenas. Tratamos de dirigirnos especialmente a, a la gente de pastoral, al evangelizador. No tanto a lo que hace, sino a lo que es él. No tanto a su quehacer, sino al ser. Creo que es importante siempre esto. Lo decíamos en el programa anterior, que no tenemos que vaciarnos, ¿no? O en todo caso sí, vaciarnos para llenarnos de Dios, pero digo, muchos en la vida pastoral, catequistas, agentes de pastoral, etcétera, son como una cisterna que se van vaciando, se van gastando, se van cansando, agotando, cuando en realidad tenemos que ser canal de gracia por donde pase la vida de Jesús y toque a los otros, porque antes nos toca a nosotros, ¿verdad? Bien. Entonces por eso quiero al empezar este programa, como siempre, invocar al maestro de la oración, al maestro de la evangelización, a aquel que nos impulsa en la salida y que es el Espíritu Santo, la Rúa Santa. Por eso ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven a tomar todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, inteligencia, voluntad, afectividad, emotividad, para que todo esté justamente enfocado a tu servicio, al servicio del anuncio del reino, para que seamos evangelizadores, para que seamos testigos del resucitado, para que podamos realmente ser en la iglesia constructores de puentes y derribadores de muros, de prejuicios, de actitudes de cerrazón, de grupitos, de sectarismos, de elitismos. Ven Espíritu Santo a sanar nuestras heridas de la desconfianza, del resquemor, del resentimiento, del rencor, de la ira. Ven Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Habíamos dicho que todos tenemos una profunda necesidad de ser amados. La necesidad de ser amados no puede ser reprimida. El gozo de estar unido a otro es algo bueno y bello, pero el deseo de poseer y dominar es una peligrosa debilidad que debe ser superada. Estar cautivado, admirado y tiernamente conmovido por una persona que nos atrae es algo mucho más hermoso y noble que el deseo de poseerla, de aferrarla, de absorberla, de usarla para obtener algún tipo de placer o de beneficio. El amor cautivado es mucho más que el deseo. Por eso un hombre puede estar cautivado por su esposa y sigue amándola aunque ella esté enferma o vieja, aunque ya no despierte deseos sexuales o no pueda preparar la comida. Distinguir el amor del deseo hace posible alimentar intensas experiencias de amor que no nos impulsen a dominar, atrapar y aferrar a los demás. El amor es intrínsecamente más valioso y agradable que el deseo que pretende poseer al otro. Porque cuando amo a alguien, siento que esa persona es importante para mí y valoro su vida más allá de lo que pueda dar. El amor verdadero es una experiencia estética, porque la belleza, lo estético, a diferencia del bien, puede ser amada y gozada sin la necesidad de poseerla. Los deseos sensibles que buscan poseer son ciegos, porque ven solo lo que se puede aferrar. El amor es más estético, porque también nos permite gustar lo sagrado del otro, sin la imperiosa necesidad de poseerlo. La ternura es una manifestación de este amor que se libera del deseo. La ternura nos lleva a vibrar ante una criatura bella con un inmenso respeto y con un cierto temor de hacerle daño, de quitarle su libertad. Ante un bello paisaje, el deseo de poseer nos lleva a tomarle fotos, a comprar postales o filmaciones y frecuentemente nos impide detenernos a amarlo.
El sentido estético, en cambio, nos permite admirarnos, extasiarnos, sabiendo que ese paisaje no puede ser nuestro, nos supera, nos trasciende, pero percibimos que es maravilloso que exista. La experiencia estética que puede brindar el amor no se sitúa al nivel del para, sino al nivel del estar con. Pero en la sociedad de consumo dejamos de ser personas para ser consumidores. Todo está para ser comprado, poseído, consumido o acumulado, también las personas. Cuando dejas que esa fiebre te domine, se seca tu más sublime capacidad de amor. El amor nos cambia la mirada, nos permite captar el mundo como algo que tiene sentido y hermosura, de manera que no sintamos que hemos sido arrojados a un caos hostil. El amor sincero nos hace sentir que hemos sido lanzados a una existencia llena de cosas lindas. Si los demás pudieran ser completamente poseídos o dominados, si estuvieran completamente disponibles, el mundo no sería tan bello. Por eso, cuando se despierta en el corazón la respetuosa admiración por la grandeza de un ser humano, más allá de las apariencias, allí se descubre la dignidad del propio corazón. ¿Qué tiene que ver esto con la experiencia mística? Muchísimo, porque si uno no aprende a salir de sí para amar a otros y dejarse amar por ellos, será imposible que pueda tocar el amor de Dios. El mayor problema se produce cuando confundimos las cosas y empezamos a pedir a los demás lo que solo una experiencia de encuentro con Dios nos podría dar. De hecho, muchas angustias tienen que ver con pedir demasiado a los demás, porque podés relacionarte con otra persona y alcanzar una amistad muy profunda, pero no podés fundirte con esa persona. Renuncia a eso de una vez, porque ya saliste del útero, y eso no se repetirá nunca más. No podés ser un parásito que pretende que los demás vivan para él. Y sobre todo, ya no busques un amor divino donde solo puede haber amor humano pequeño, débil e imperfecto. Es normal que tengas problemas con los demás si estás deseando que ellos giren a tu alrededor, te presten atención permanentemente, te den un amor absoluto, vivan pendientes de tu persona. Vos dirás que no lo molestás demasiado, pero no se trata de eso. Ellos perciben que estás esperando demasiado de ellos e intuyen que los querés absorber. Por eso escapan. Solamente alguien enfermo y dependiente aceptará tener esa función, vivir para vos. En el fondo, les estás pidiendo que sean dioses perfectísimos a tu servicio. Pedís demasiado y por eso te quedás solo y sin nada. Con esa avidez de amor terminás agotándolos, hastiándolos. Los dejás con deseos de desprenderse de vos para tomar aire, oxígeno. Cuando uno deja de pedir a los demás lo que no le puede dar, entonces siente una gran soledad interior, aunque esté rodeado de gente, que solo puede ser llenada dejándose amar por Dios. Es duro, y no se consigue sin el ejercicio de entregarse silenciosamente en sus brazos divinos con mucha frecuencia, aún en medio de las tareas y preocupaciones cotidianas, y sobre todo en medio de cada desprendimiento, de cada desilusión, de cada renuncia. A veces, la liberación duele terriblemente. Desprenderse de alguien a quien estamos apegados produce un sufrimiento muy desgarrador, porque cada ruptura nos hace revivir aquel tremendo desprendimiento que sufrimos cuando salimos del vientre de nuestra madre, después de 9 meses de una unión tan íntima. Pero al mismo tiempo sentimos una necesidad de Dios insatisfecha, nuestra necesidad más profunda, que reclama y grita. Cada ruptura o cada separación en esta vida hace aflorar ese clamor que estuvo siempre, pero que intentamos tapar y acallar con algún afecto humano. Cuando se produce una pérdida, si fuéramos capaces de mirar a esa persona objetivamente, descubriríamos que en realidad no la necesitamos, que no es indispensable, que no es una condición necesaria para que seamos felices.
Es más, podríamos descubrir que el apego nos arruina la vida con angustias, temores, celos, tristezas. La separación podría ser una verdadera liberación, pero aunque la mente lo comprenda, hay una parte de nuestra afectividad que no se ha quedado pegada o se ha quedado pegado como un cemento y no puede liberarse haciendo fuerzas. Bien decía Pablo Neruda, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Por eso, si uno de verdad quiere liberarse y pasar a un nivel superior de la vida, es casi inevitable pasar por un tiempo de áspero dolor. Hay que sobrellevarlo abrazados a la cruz de Cristo. Este es un tema apasionante, hermoso, por eso no se vayan, que ya regresamos con la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy, el desapego que rompe cadenas. Ya estamos de regreso con la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy, el desapego que rompe cadenas, ¿no? Y estábamos diciendo que ese dolor de la separación, del corte, ¿no?, será momentáneo y se irá debilitando a medida que logremos aceptar la renuncia a ese amor posesivo, absorbente, obsesivo. Para lograrlo tenemos que intentar poco a poco volver a entusiasmarnos con otra cosa importante que en un primer momento comenzará a distraernos de nuestro dolor y luego lentamente irá atrayendo nuestro interés. Pero eso no es más que un remedio pasajero, porque en definitiva, la mejor manera de aceptar una renuncia dura es volver a enamorarse de Dios, volver a cautivarse por su amor, convenciéndonos una vez más de que si lo tenemos a Él, no nos faltará nada indispensable para vivir en paz. Hay que recordar siempre la promesa bíblica que no miente y aferrarse a esta promesa. Salmo 37, versículo 4. Coloca en el Señor tus delicias y Él te dará lo que pide tu corazón. Cuando se produce una ruptura, una renuncia dolorosa, una pérdida, no hay que desperdiciar esa ocasión maravillosa que nos permite penetrar un poco más en el misterio de Dios. Como dice muy bien el padre Víctor Manuel Fernández, Monseñor Víctor Manuel Fernández, en el momento más duro de la renuncia habrá pensamientos dañinos que tratarán de convencernos de que será imposible vivir sin eso que nos obsesiona, o que la vida se nos volverá triste e insoportable. Pero eso es mentira. No hay que permitir que esos pensamientos nos dominen. Mejor hay que recordar que es verdad que todo pasa, todo se acaba, todo puede ser diferente, se puede vivir muy bien de otra manera y el tiempo ayudará a cerrar la herida mientras renacen nuevas esperanzas. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Fíjense que San Agustín en Confesiones nos dice, en Confesiones el capítulo 4, ¿no?, dice: el dolor oscureció mi corazón y todo lo que veía tenía sabor a muerte. Por todas partes lo buscaban mis ojos, pero ya no podía verlo. Todo me parecía odioso porque en nada estaba él. Mi única dulzura era llorar sin fin. Pero ahora, Señor, todo eso ya pasó y el tiempo ha cicatrizado mi herida. San Agustín, Confesiones. O sea que podríamos decir que no conviene renunciar a los placeres de esta vida porque podemos deprimirnos y perder las ganas de vivir. No tiene valor alguno dejarse abrumar por la tristeza que encierra a la persona en un mundo interior oscuro y lleno de lamentos. Eso no es mística, es un sufrimiento inútil que anula a la persona. Cuando esto sucede, muchas veces hace falta algún placer para empezar a curarse. El placer es una medicina contra dolores y tristezas, porque el placer hace que el corazón triste se abra y deje de clausurarse en el lamento infecundo y solitario. Cuando la persona se encuentra con algo que atrae su deseo, es inclinada hacia afuera y como transportada fuera de sí. Esto ocurre aunque solo tenga el pequeño placer de hablar con otro, de abrazarlo y expresarle el propio dolor, o de llorar con él, porque así la persona se abre, sale fuera de sí y no se concentra tanto en su mundo interno perturbado. El contacto con algo externo que provoca algún placer evita que la persona renuncie a vivir,
no deja que se entregue a la muerte poco a poco. De hecho, la Biblia aconseja en Eclesiástico capítulo 30, versículo 23, distrae tu alma y consuela tu corazón, aparta de ti la tristeza, porque la tristeza ha perdido a muchos y de ella no se saca ningún provecho. Por eso no te prives de pasarte un buen día y no desaproveches los gozos legítimos. Eclesiástico 14:14, ya que Dios creó todas las cosas para que las disfrutemos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Hay que leer también estos trozos de la Biblia si realmente queremos ser fieles a la palabra de Dios. Además, las personas que son muy ascéticas y austeras pueden llegar a confundir una experiencia espiritual con un orgullo autosuficiente de quien no necesita a nadie o con un profundo resentimiento que los aleja del mundo y de la gente. Más que renunciar al placer, hace falta crecer en un amor generoso, sin necesidad de renunciar a gozar de las cosas agradables que Dios nos regala. Por otra parte, no hay que confundir el placer con la alegría. La alegría siempre es posible, el placer no. La alegría es un sentimiento interior ligado a cosas más espirituales, mientras el placer tiene que ver con cosas que se poseen, con satisfacciones corporales y generalmente superficiales. Por eso cuando uno tiene un dolor físico, le cuesta mucho experimentar un gran placer. Santo Tomás enseñaba que esto ocurre porque el amor al placer es menor que el amor a la propia conservación, de donde viene la huida del dolor. De ahí que al ser humano, en un momento de sufrimiento físico, le interesa más liberarse del dolor que buscar un placer. Sí, eso dice Santo Tomás de Aquino. Los placeres corporales no bastan para liberarse de la molestia que provoca un gran dolor, pero sí es posible conservar una serena alegría junto con un gran sufrimiento. Es posible una alegría interior en medio del dolor que nos permita sobrellevarlo con calma. Una persona que está excesivamente habituada a buscar placeres corporales se expone a sufrir más, mientras el que está habituado a valorar otro tipo de satisfacciones y sabe encontrar gusto en la misma lucha puede seguir viviendo con ganas, hasta con alegría, en medio de grandes límites. Por ejemplo, decía un autor, el placer es patrimonio de las cosas fáciles, de aquellas que no son demasiado costosas. La alegría es más íntima, puede acompañar al esfuerzo, al trabajo e incluso al sufrimiento cuando surgen obstáculos. Es verdad que un sano placer puede ayudarnos a empezar a sanarnos de una tristeza que se nos ha pegado en el corazón. Pero cualquiera sabe que es importante que no nos obsesionemos con un solo placer o con una sola forma de placer, porque eso siempre será fuente de más tristezas y sufrimientos. Las personas que realmente saben vivir tienen la amplitud para aceptar y valorar la variedad de placeres grandes o pequeños que la vida nos regala. En cambio, cuando un placer es obsesivo, nos encierra en una sola cosa y nos incapacita para encontrar otro tipo de satisfacciones. Si no tenemos eso, somos infelices. La alegría es mejor porque amplía la capacidad de gozar y nos permite encontrar gusto en cosas variadas. Por eso decía Santo Tomás que se usa la palabra alegría para expresar una dilatación de la amplitud del corazón. Cuando uno deja de obsesionarse por un placer y deja espacio a la alegría, el corazón no se vuelve más pequeño. Al contrario, se amplía para dar espacio a nuevas posibilidades. Por lo tanto, elegir un determinado placer como camino de felicidad es optar una vez más por la tristeza, que llegará tarde o temprano, porque todo se gasta, todo se acaba. Otra cosa es elegir la alegría, que nos tonifique, nos hace bien, aunque nos falten muchas cosas. Mucha gente puede vivirlo. Muchos pobres son alegres, muchas personas abandonadas son alegres, muchos paralíticos son alegres y saben valorar lo poco que tienen. ¿Acaso no es mejor para ellos?
Si se concentraran en el deseo de lo que no pueden tener, sentirían insatisfacción o envidia y ellos también se volverían tristes. No vale la pena. La verdad, no vale la pena. ¿Cómo hacer entonces para que el placer no se convierta en una obsesión y comience a ser causa de más tristezas, sufrimientos, miedos e iras? ¿Cómo hacer? Pienso que lo primero es aceptar que la vida es un constante vaivén de gozos y de esfuerzos, de tensiones y de descanso, de sufrimientos y de liberaciones, de satisfacciones y búsquedas, de molestias y de placeres. De hecho, con el paso del tiempo, un placer que antes nos hacía vibrar, de pronto deja de satisfacernos, o quizás terminamos sintiendo hastío. Seguimos siendo esclavos de ese placer porque no queremos renunciar, pero ya ni siquiera es un placer. Es el momento de liberarse de eso para pasar a otra etapa de la vida que nos ofrece nuevas formas de felicidad. Por eso San Agustín decía: cuanto mayor fue el peligro en el combate, tanto más intenso es el gozo en el triunfo. De eso seguiremos hablando ahora al regreso en la tercera parte de Gozo y Evangelio de hoy, el desapego que rompe cadenas. Ya estamos de regreso con más Gozo y Evangelio de hoy, que estamos desarrollando un poco el tema del desapego que rompe cadenas, ¿no? Y bueno, saben que ustedes pueden volver a escuchar este programa, Gozo y Evangelio, a través de nuestras redes sociales. Concretamente, ustedes pueden entrar a YouTube y suscribirse en el canal Pastoral de la Comunicación Arquidiócesis de Rosario. También pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante, y allí encontrar mucho material, muchas series, muchos videos, muchos congresos grabados en vivo, y también este programa y los anteriores. Otras formas de comunicarnos como puente a través de Facebook en mi fanpage Rubén Francisco Bellante, pueden dar me gusta, también en Instagram y también en Twitter. Entonces, estábamos diciendo que cuando la tristeza de la insatisfacción amenaza con quitarnos la alegría y la libertad interior, la clave está en una palabra. Difícil esta palabra, ¿eh? La palabra es ofrecer. Así como Jesús ofreció su vida en la cruz, nosotros le ofrecemos al Señor cada cosa que se acaba, cada cosa que se muere. Porque cuando algo se termina en tu vida, el Señor está allí, proponiéndote comenzar algo diferente, algo que estás necesitando. Si sos capaz de desprenderte y de ofrecerle lo que se acaba, y de verdad se lo entregás con amor, entonces te abrís a esa novedad que el Señor te quiere dar y resucitás. Será como la semilla que se parte para dejar surgir el brote. Una vez más triunfará la vida. Hoy mismo, en este día, pasarás por algún momento de cruz, de muerte, de alguna renuncia. Recordá que eso sucederá para que pueda surgir mejor la luz de la vida, para que aparezca un nuevo brote, para que de alguna manera vuelvas a nacer. Si algo que amabas se termina y te quedás revolviendo la angustia o lamentándote, lo que haces es volver atrás, dejás de caminar hacia el futuro. Es como si quisieras volver a ser un niño de pecho para no tener que madurar ni avanzar en la vida. Si te dejás tomar por la melancolía y la queja, eso solo te traerá más sufrimiento interior. Por eso te conviene aprender a ofrecerle al Señor todo lo que se termina y dejarlo ir, desprenderte, liberarte. Así estarás disponible para lo que la vida te quiera regalar. Avanzarás un paso más en tu camino espiritual y Jesús volverá a resucitar contigo. La realidad es que en este mundo todo se acaba. Pero uno de nuestros sufrimientos más profundos es el miedo a perder las cosas buenas que tenemos. Muchas personas podrían ser muy felices, pero no lo son porque temen perder algo, una propiedad,
una amistad, un amor, el prestigio, la salud, etc. En el fondo de ese miedo hay un gran apego, ¿cierto? Un apego a personas, a cosas, a proyectos, a seguridades que nos hemos inventado. Por eso es necesario pedirle al Señor el desprendimiento. Si ahora tengo esto, lo disfruto plenamente, pero cuando se esté acabando lo entrego, me libero y me quedo en paz. No hay lugar para el miedo. Si algo se termina, hay que pasar a otra cosa, porque la vida no se puede petrificar. Es como un río siempre nuevo que no se queda quieto y siempre te lleva a otros lugares, más y más adelante. Si ponemos la mirada en el Señor y confiamos de verdad en su poder y en su amor, no tenemos nada que temer. Podremos perder todas las cosas que tenemos. Todas esas cosas se irán acabando una a una como una flor que se deshoja. Pero el amor del Señor siempre estará allí para darnos fuerza y esperanza. Él estará con nosotros para sostenernos y sacarnos a flote. Aprendé de todas esas personas valientes que han perdido una casa, un hijo y otras cosas valiosas, pero han sabido comenzar de nuevo, han podido encontrar otras razones para vivir. Te parece duro, pero tenés que aceptar que nada en este mundo es eterno, solo Dios. Si te unís al Eterno, te volvés eterno en Él, aunque todo pase, aunque todo se termine. Mejor dejate tomar por Él y se acabará tu angustia por el deterioro y la caducidad de las cosas. Todo se va, pero vos estás firme en Dios. Si tenés fe, de todo lo que perdas brotarán bendiciones. Cuando pierdas algo, Dios te regalará otra cosa. Te enseñará a vivir de una manera nueva, te indicará algún sendero para que sigas caminando. No lo dudes. Echá fuera el miedo. Cuando perdés algo, eso no es el fin del mundo. La vida siempre tiene algo más para sorprenderte. Entonces, entregale todo al Señor. Disfrutá las cosas lindas, pero entregalas, aceptando que en algún momento se acabarán. Por eso te propongo que dejes mucho tiempo de tu vida delante del Santísimo, delante del Sagrario, también para saborear todas estas cosas. Dale gracias al Señor por todas las cosas buenas que tenés y pedirle la capacidad de desprenderte de ellas con paz y alegría interior. Y si ahora mismo, descubrís que hay algo en tu vida que se está terminando, tenés que detenerte a entregar eso, a dejarlo en las manos de Dios, y así no sufrirás tanto cuando se acabe, cuando se termine. Serás libre y se sanará tu miedo a las pérdidas. Esa libertad interior que renuncia a la posesión te abre el camino de la vida mística. Pero esa libertad no tiene nada que ver con la tristeza o la incapacidad de gozar de los que están medio muertos. Recordemos ahora el hermoso párrafo de San Juan de la Cruz que dice: aunque posea todas las cosas juntas, no estará contento. Mientras más tenga, menos satisfecho estará, porque la satisfacción del corazón no se halla en la posesión de las cosas, sino en la desnudez de todas ellas. Cántico Espiritual, capítulo 1, versículo 14, digámoslo así. A todos nos cuesta aceptar que fuimos creados para Dios, que existimos para amarlo y adorarlo. Nos cuesta aceptar eso, porque olvidamos que Él sostiene nuestra vida cada segundo. Si en este momento estamos vivos y podemos respirar y pensar y sentir, es porque Él está en nuestro interior derramando la vida. Pero nuestro pequeño corazón prefiere ser autónomo. A Dios solo le dedica una parte de su vida, un pequeño lugar, y así se queda vacío. La realidad es que Dios te creó para Él, para que seas su amigo y así alcances una inmensa felicidad. La verdad es que tenés tu mente sobre todo para convocar a Dios, para pensar en Él, para recibir su palabra, para descubrir su proyecto. Tenés tu voluntad principalmente para amarlo,
para aceptar sus propuestas, para querer lo que Él quiere. Tenés tu memoria ante todo para recordar sus beneficios, para no olvidar su amor y su presencia. Tenés tus manos para levantarlas en alabanza, tenés tus pies para ir donde Él te lleve, tenés tu boca para adorarlo, para hablar de Él y transmitir su palabra. Fuiste creado para conocerlo, amarlo y servirlo, y luego gozar de Él en la vida eterna. Por eso, solo cuando te rindas completamente ante su amor y su gloria, encontrarás la calma interior que no tenés. No hay manera de disfrazar esta verdad y no vale la pena ocultarla. Para darle a Dios su lugar, una gran ayuda es ejercitarse en la alabanza. La alabanza es una oración preciosa. Es la manera más excelente de orar, porque en la alabanza no interesan nuestras necesidades, nuestros problemas o nuestros logros. Cuando alabo a Dios, solo Él es el importante, Él es el único que cuenta. Él es infinitamente más que yo y que mi pequeña mente perturbada. Él existe y eso me basta. Cuando adoro solo pienso en Él, que es el bueno, el bello, el inmenso. Él está y eso es lo que interesa. Por eso cuando alabamos a Dios, sucede como si nos eleváramos por encima de nuestras angustias y tristezas, y entonces las tristezas y angustias se debilitan, pierden su fuerza obsesiva, renacen la paz y la alegría, nos sanamos, porque la alabanza saca nuestros ojos de la miseria y los deposita en la gloria de Dios, en su purísima alegría, en su gozo divino, nos vuelve más positivos, nos ilumina los ojos para seguir caminando y así nos restaura, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no te quedas un rato en calma y alabás a Dios? Él es la fuente profunda. Allí tenés que volver siempre a beber. Allí recibís la fuerza y la inspiración para vivir libre de toda esclavitud. Por eso, alabá, bendecí, adorá, da gracias. Ya regresamos con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy, el desapego que rompe cadenas. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar de hoy, el desapego que rompe cadenas. Y quiero regalarte y regalarme un texto de Santa Isabel de la Trinidad que dice: andar en Jesucristo me parece a mí que es salir de uno mismo. Estoy persuadida de que el secreto de la paz y de la dicha está en olvidarse uno de sí mismo, en vaciarse enteramente de sí mismo, hasta el punto de no sentir las propias miserias, ni físicas ni morales. Ahí está. El desapego no significa solo estar desprendido de las cosas y de las personas. Vayamos más profundo, más. A ver, demos sin miedo un paso más. El desapego más importante es desprenderse de uno mismo, liberarse del propio yo, de la propia fama, del reconocimiento social, de la necesidad de ser aprobado, querido. San Buenaventura dice: la virtud es un orden de amor, de modo que, como dice Agustín, para que el Creador esté a gusto en el corazón, es oportuno que no se dé tanta importancia a sí mismo, porque la criatura que más nos desvía del buen orden es la propia persona y el bien privado. El corazón humano está muy dañado. Por eso tenemos una permanente inclinación hacia nosotros mismos, hacia el propio yo. En la canción 29 del Cántico Espiritual, San Juan de la Cruz explica que un signo de que la persona está avanzando en la vida espiritual es que comienza a sentir un real desinterés de ser reconocida, de mostrarse, de recibir elogios o aprobación de los demás. Es como desaparecer sin perder la generosidad y la entrega. En esta estrofa dice que si por allí no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. Luego explica que el que anda de veras enamorado, luego se deja perder a todo lo demás por ganar
más en aquello que ama. Tal es el que anda enamorado de Dios, que no pretende ganancia ni premio, sino solo perderlo todo y a sí mismo. Qué libertad se siente cuando uno entrega la necesidad de ser reconocido y deja de gastar energías controlando si los demás lo admiran, lo aceptan, lo valoran. Perdete a vos mismo y entregate, sentirás esa suprema libertad. Incluso para nosotros, los que tenemos el llamado, la vocación y el carisma para trabajar en la evangelización, en las redes sociales, en los medios de comunicación social, en la pastoral de la comunicación, como debe llamarse. Por allí también tenemos esta tentación de desaparecer de las redes, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de la radio, de la televisión, porque pensamos y confundimos que eso está unido a nuestra vanidad. Pero es todo lo contrario, porque cuando uno es fiel al llamado, a la vocación y al propio carisma que ha recibido, que es anunciar a Jesucristo, está dispuesto con humildad a recibir todo tipo de incomprensiones, todo tipo de palos en la cabeza que vienen de aquí y de allá, porque como bien dice el refrán, el que expone se expone. Y la falsa humildad sería esconder la cabeza debajo de la tierra, para decir, como soy humilde, no me muestro, estoy siempre escondido. Eso es una falsa humildad que en el fondo es una soberbia, un orgullo. Cuidado con eso, que estamos llenos en la iglesia de falsa humildad, de gente que se esconde por no hacer lo que tiene que hacer, llamado por el Señor, con vocación y carisma para hacerlo y con la gracia para poder hacerlo. No confundamos las cosas. Cuando escucho esa bendita frase, es de bajo perfil, a mí me agarra no sé qué, como una especie de alergia. ¿Qué significa el bajo perfil? ¿Qué significa el alto perfil? Cada uno tiene que ser dócil al propio llamado que ha recibido. No se trata de bajo perfil porque anda escondiéndose por aquí y por allá, porque supuestamente nunca aparece, pero en el fondo es un vago, un perezoso que no hace nada, que no tiene inquietudes, que no tiene ardor, que no tiene unción. Cuidado con confundir las cosas, porque confundimos en la bendita iglesia, confundimos todos los términos. Bajo perfil, porque el perfil más alto lo tiene Jesucristo el Señor, el centro y el eje de mi vida. Por eso bajo perfil. Pero porque estamos al servicio del Maestro, no al servicio de un Rotary Club, de un club de leones, de una ONG. Por eso no buscamos ni el aplauso ni la aprobación dentro de la comunidad de iglesia, que por desgracia, muchas veces a sus hijos e hijas que más trabajan en la tarea misionera o apostólica, les da con un caño. Les da con un caño. No se trata de pavonearse como a veces se pavonean muchos servidores del Señor, llámense obispos, sacerdotes, religiosas o laicos. No se trata de pavonearse, no hay que pavonearse por el reino, hay que servir al reino. Entonces digo, la búsqueda enfermiza de sí mismo hoy suele disfrazarse de una búsqueda de paz. Entonces andan buscando la paz en la India, viajes a la India, en el método Zen, en el Nirvana. Porque las personas quieren sentirse bien por dentro. Pero atención, este suele ser un modo de estar obsesionado por el propio yo, porque alguien puede decir que no tiene apegos o que no está aferrado a cosas y a personas, pero sí está apegado a un estado de ánimo o a una supuesta experiencia espiritual. En cambio, el místico sabe bien que Dios puede actuar en su vida a través de cualquier estado de ánimo. Claro, Dios puede hacer una obra preciosa de purificación y transformación en medio de nuestros aburrimientos, sentimientos de rutina, aparentes depresiones o sentimientos de vacío interior. Por eso es tan dañino escapar de la soledad y estar buscando permanentemente distracciones. Así evitamos encontrarnos con esos fantasmas interiores. Muchas veces el aburrimiento o la angustia son experiencias místicas muy profundas, porque allí se está experimentando el vacío de todas las cosas que no son Dios. Simplemente hay que dejar que sucedan sin dejar de resistirse hasta que cumplan su función y se apaguen. En la vida mística hay lugar para la admiración feliz de la obra de Dios, pero también hay un lugar para el desengaño, el tedio, la rutina. Cuando sentimos ese vacío, en realidad estamos confirmando íntimamente que Dios es más que nuestro bien,
estar interior. A veces, en un momento de aburrimiento, te parece que tu vida está hueca. Otras veces, en un momento desagradable, te parece que estás pasando un momento vacío. Pero en realidad, pase lo que pase, no existe un momento vacío. Porque Jesús prometió estar siempre con nosotros, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y Él cumple su palabra. Jesús resucitado, lleno de vida, está verdaderamente presente, tratando de iluminar cada instante de tu existencia. Por eso siempre podrás reconocer alguna enseñanza de lo que te pase, podrás tener la esperanza de salir adelante y la fuerza para volver a comenzar. Con Él es posible enfrentar cualquier cosa, aunque todo parezca muy duro, y aún los momentos que parecen tontos y superficiales tienen algún valor. Entonces, todo es mística. Dios te ama de verdad y está constantemente intentando hacerte bien, madurarte, liberarte. Y eso no se logra sin purificaciones interiores, sin una limpieza de todas las superficialidades que te penetraron al alma. Para eso muchas veces están las tristezas amargas, una sensación de que todo es inútil, una percepción del sinsentido de muchas cosas. A veces podés estar una hora escuchando a una persona que te aburre con sus lamentos, sus quejas o sus mentiras. Y eso puede ser una valiosísima experiencia mística que Dios utiliza para hacer algo muy grande en tu interior. Para vos podrá ser un tiempo perdido desagradablemente y resulta que fue una valiosa experiencia mística que te hizo mucho bien allá en lo profundo sin que te dieras cuenta. Por eso, nada es inútil. Y a esta vida hay que aceptarla entera con todos sus momentos. Pero lo más importante de esto que te estoy diciendo es que tenemos que dejar de clasificar los momentos de la vida como si unos fueran inútiles y otros fueran profundos o celestiales. Lo que sientas no es lo que le da valor a las cosas que te suceden. Muchas veces simplemente hay que dejarlas pasar sin emitir juicios negativos, como cuando uno deja pasar el tiempo mientras le están haciendo algún tratamiento físico en un hospital. No pienses que eso no sirve para nada. No trates de escapar. Simplemente permití que suceda. Eso, permití que suceda. Y que el Señor te bendiga y te guarde a través del corazón inmaculado de María. Y que el Espíritu Santo te dé la capacidad de seguir rumiando, orando, meditando, todo esto para tu bien, para tu propio bien y para el bien de lo que haces en la iglesia. Amén. Será hasta la próxima con gozo y evangelio, paz y bien.